Hola, buenas noches, noche de viernes, como comentamos ayer, hoy iba a haber programa y hoy va a ser un día de esos, o ha sido un día de esos, relativamente tranquilo, vamos a decirlo así, aunque tenemos nada más y nada menos que 8 temas, pero es un día, creemos que pendientes de todas las tormentas que van a aparecer, no hablamos de las meteorológicas, que ya saben que han hecho erupción desde hace un par de semanas, cosas del tiempo. Pues vamos a intentar hacer un repaso con un poco más de tranquilidad. Vamos a hablar primero de una cosa que está obviando mucha gente, lo vamos a dejar ahí porque será el primer tema, luego nos iremos al PSOE y sus acciones. Algunos pensamos que empiezan a tener errores de bulto, que vamos a explicar. Seguiremos con el PSOE y ese pacto que ha tenido con el PNV contra Bildu, también lo vamos a explicar y vamos a intentar no entenderlo, sino explicar dónde creemos nosotros enraiza el error. Luego nos iremos a esa definición del PP que ha puesto a sus tres caballeros, dos caballeros y una dama, Bendodo, Gamarra y Tellado, al frente de la campaña y las listas del Partido Popular. Seguramente entre los tres, no sé, pero quizás sumen un día de experiencia en la empresa privada, en fin, cosas cuanto menos curiosas. Luego nos iremos a esos movimientos en Podemos, desde la salida de Garzón, los alabamientos, no sabemos si es la palabra correcta, el ensalzamiento, digamos, de Yolanda Díaz a Colau y al mismo Garzón, con la idea obvia de destruir a Irene Montero, que explicaremos también por dónde creemos que van a ir, nunca mejor dicho, los tiros. Luego nos iremos a esos movimientos de Olona, que parece que se ha hecho popular en la televisión pública, lo cual sorprende porque no es una ciudadana normal. No sé si ustedes mañana quieren salir en el programa 24 horas o la sexta, en todas estas cadenas, simplemente llamen y les pondrán allí para decir, con todo el respeto, y saben que aquí hemos tenido mucho respeto a la señora Olona, algunas cosas que no tienen sentido. Vamos a dejarlo de momento en esa explicación. Luego pasaremos por ese territorio que siempre denominamos al noreste de España, donde parece que el día 5 de julio puede salir la sentencia de Puigdemont y podemos tener a Puigdemont en medio de las elecciones, bendito regalo, no sabemos muy bien para quién, en España sin posibilidad de ser detenido dependiendo de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, el TGUE. Finalmente nos iremos a los escasos movimientos que ha habido con el voto exterior. Recordemos, un diputado ha cambiado de Madrid a Vox, algún tema ha cambiado en algún ayuntamiento, pero en Asturias, que es donde parecía que podía haber la polémica, al final necesitaba cerca de 900 votos el PP en la región, si no nos equivocamos, oriental, y ha sacado unos 200 más aproximadamente que el PSOE, con lo cual obviamente no ha habido ese cambio que estaban esperando. Si les parece, empezamos con este día, con esta primera cosa que no hemos dicho ni en titulares, que creemos cuanto menos curiosa porque muchos no la están valorando y hay que empezar a valorarla. Ustedes saben que un elemento fundamental en estas campañas es obviamente la parte mediática, no les vamos a explicar nada nuevo. Salir en debates, salir en las cuñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ustedes se pueden imaginar que quien sale en los debates y quien sale en las cuñas, pues son obviamente los partidos que tienen representación actualmente. Es decir, saldría obviamente el Partido Socialista, saldría obviamente el Partido Popular, saldría obviamente Vox y saldría obviamente, aunque algunos no lo entiendan, Podemos. No sumar. Fíjense que aquí hay una de las raíces de las negociaciones que a veces parecen desconocidas, porque imagínense un debate a cuatro, les guste o no les guste, si no hay acuerdo entre Podemos y Sumar, serían, por orden actualmente, Sánchez, Feijóo, Abascal e Irene Montero. Solamente también podría aparecer alguno de los partidos independentistas como Esquerra. En principio no sabemos dónde pondrán el límite, pero por diputados podría ser perfectamente que aparecieran ellos. Pero en principio los cuatro grandes, el quinto obviamente sería Ciudadanos, que como ha decidido que no va, no podría estar, pues serían los cuatro que participarían. Y obviamente Sumar, partido de reciente creación, pues no estaría en esa liza. Tampoco debería estar, por lógica, obviamente, en los anuncios electorales que se emiten en las televisiones y su presencia mediática en los minutos que debería dedicárseles en las televisiones debería ser reducida prácticamente al mínimo. Porque cualquier queja a la Junta Electoral, y eso lo podría hacer Podemos, por decir el enemigo principal, pues sería en esa línea. Fíjense que eso pone un elemento fundamental en la negociación
entre Podemos y Sumar, porque quien tiene a día de hoy, y aunque algunos no los crean, todas las cartas es Podemos. Porque un partido que está en profunda caída, llámese Podemos, llámese Sumar, necesita imperiosamente aparecer en los debates para intentar consolidar alguna posición y no caer tanto, los anuncios televisivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden imaginarse que sin eso, pues puede quedar en el ostracismo el equipo de Sumar. Y eso es uno de los motivos que provoca que cada vez algunos creamos, sepamos, que Sumar tiene más números de Sumar con el PSOE que Sumar con cualquier otro. Porque obviamente si suma con Podemos sería a cambio del liderazgo total de Yolanda Díaz. Si no suma con Podemos y va por libre, primero que no tiene estructura, segunda que no tendría comunicación ni medias, no saldría en los debates, no saldría en ningún lado, ya que allí saldría la candidata 1 de Podemos, que parece a estas alturas sería seguramente Irene Montero. Sería divertido y graciosísimo. Ustedes imagínense un debate a 4 entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Montero. ¡Buah! Podría ser de los momentos más divertidos de la televisión en los últimos años. Y fuera de ese tema, que es mucho más importante de lo que muchos piensan, recordemos, estamos apenas a 5 o 6 días ya de la proclamación de los partidos que puedan aspirar a presentarse. Recordemos que Sumar lo aprobaron en un día, el de Bacanerona, de la que hablaremos luego. Todavía tardan días y necesita una serie de avales, cosas curiosas que pasan con el señor Marlaska, y luego 10 días posteriores a las listas que están generando muchos nervios y muchos movimientos de los que están, de los que no están, de los que quieren estar, de los que se tiene dudas y de todas las personas que se mueven en el ámbito político. Y a todo eso, la campaña, como pueden imaginarse, aunque oficialmente no ha empezado todavía y le faltan semanas, ya ha empezado esto oficialmente. Y el PSOE, creemos algunos, que está cometiendo el mismo error que el PSOE en el caso de Madrid. Es decir, recordemos que el caso de Madrid, PSOE y también Podemos, obviamente, se dedicaron a disparar continuamente contra Ayuso. En el caso de Podemos, contra Ayuso, su hermano y toda la familia. Apuntaban a Ayuso, creyendo que eso les trae votos. Y en la campaña actual, en las pocas horas que llevamos, el PSOE parece que ha disparado, como si fuera aquellas famosas guerras del Golfo Pérsico, quien se acuerde, misiles Tomahawk contra Feijóo directamente, sin ningún tipo de parada ni respeto. Y algunos pensamos que tanto disparo lo único que hacen es reforzar curiosamente la figura de Feijóo, porque además están entrando en unos argumentos, con todo el respeto, bastante nimios, incluso podríamos decir, e infantiles. Es decir, están entrando desde aquello ayer de la explotación, aquello del inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Que con sinceridad, hombre, a lo mejor alguna mente enferma se lo puede creer, o algún ha llegado a Sánchez, pero fuera de ellos parece que no tiene mucha lógica esos movimientos de intentar disparar directamente contra Feijóo, que parece que lo único que hacen en un país además como este es reforzarlo. Porque otro movimiento que está haciendo, que ha hecho, porque hay que conjugar las dos elecciones, las que vienen y las que ha habido, y el movimiento que ha hecho el PSOE en el País Vasco, uniéndose al PNV para eliminar a Bildu, pues algunos creemos que algo así como un cordón sanitario, vamos a decirlo así, pues lo único que hará es beneficiar precisamente a Bildu. Da la sensación, y miren que siempre hemos comentado que el PNV es el especialista de los pactos de este país, pero quizás se le está empezando a acabar la inteligencia. Porque cualquiera que conozca cómo se está formando a la gente en el País Vasco, lo hemos dicho así de claro por si alguien no lo ha entendido, cómo se está educando a la gente, cómo se está creando una especie de sociedad paralela a la real en el País Vasco, donde obviamente todo aquello que huele, con todo el respeto, a español, es algo nocivo, es algo no vasco. Ya no hablamos de los que, según ellos, la ultraderecha de Vox, que deben pensar que van a entrar con metralletas, como por cierto hacían los de Bildu en los bares, pues algo parecido, o los del PP, o incluso los del PSOE, que muchas veces habían sido llamados perros y habían sido asesinados, como saben, pues ese pacto entre el PNV y el PSOE, algunos creemos que lo único que va a hacer es beneficiar a esa ingente cantidad de votantes vascos, con todo el cariño del mundo,
que están muy influenciados por esa cultura popular, vamos a llamarle así, de que todo lo que está relacionado con el partidos constitucionalistas es como si dijéramos impuro. Con lo cual, aquellos que tengan ese ADN famoso que decía aquel presidente vasco, ciertamente vasco, por raíces o porque simplemente necesitan adaptarse a la sociedad vasca para no tener problemas, pues consideran que cualquier acuerdo para expulsar a uno de los suyos, que es Bildu, hombre, hay que responder defendiendo a Bildu. Y creemos que se equivoca profundamente ahí el PNV, porque quien va a subir en las elecciones del País Vasco va a ser Bildu. Seguramente muchos de ustedes no lo van a entender, y seguramente muchos de fuera del País Vasco van a pensar que no puede ser, que se han vuelto locos. No, expliquémoslo rápidamente, porque es un proceso que ha sucedido en Cataluña también, con una pequeña diferencia. En Cataluña, recordemos, el acelerón llevó a hacer el cafre y a suicidarse, y así han acabado. En el País Vasco enviaron a suicidarse al señor Ibarretxe, recuerden, cuando fue a hacer el ridículo allá al Congreso, lo ventilaron, y creyeron que había que formar esa identidad social autóctona vasca de una manera más sutil. No con el enfrentamiento, sino, según ellos, con la construcción de una identidad nacional, donde cualquier cosa constitucionalista no solo está mal vista, sino es considerada, como hemos dicho la palabra, y la decimos con todas las consecuencias, impura, y los vascos, que ya saben que van de puros, vamos, no follan hasta los 30, también lo saben todos, pero la sensación esa que tienen los vascos, de que, coño, que nosotros somos, no llegaron los romanos, claro, los puentes que romanos en el País Vasco ya saben que los hizo Ícaro, que iba volando, se despeñó allá y se quedó plano encima de un puente romano, en fin, de esas batallitas que siempre han explicado, de que, bueno, ya saben todas las historias que han explicado para creerse un poco superiores, pero esa es la realidad del País Vasco. Y esa es la realidad por un defecto que hemos explicado en más de una ocasión de este país. Que una cosa es respetar todas las culturas, que es la esencia de este país, y otra cosa es manipular las culturas para hacer creer que son de una forma y de una eficacia, digamos, diferente al resto. Y obviamente, si tú has colocado en el cerebro de la gente, de una manera más o menos evidente, unas ideas, Bildu, para ellos, es tan votable como para cualquier otro. Y esa realidad, que a algunos desde fuera nos puede chocar, es cuanto menos una realidad que, curiosamente, se sigue solapando en ciertas formas en este país. Porque uno, por ejemplo, defiende de que hay que pactar con Bildu. Hemos visto a muchos socialistas y muchos no socialistas diciéndolo, que es un partido democrático, que total, solo tiene detrás sus simpatizantes, a cerca de 1000 muertos, pero es una aberración pactar con Vox, porque según parece el tatarabuelo del abuelo de la madre que parió a alguno de los que está por allí, había sido un cargo menor seguramente que el padre de Pablo Iglesias con Franco, o que el antiguo presidente del país, el señor Cebrián, o incluso del señor Adolfo Suárez, presidente de Televisión Española. Pues según parece algún tío, abuelo, pariente lejano de Vox había sido eso, y ya son unos putos fachas. Mientras que Bildu, donde la relación no es el tío abuelo, no, es que muchos de ellos han sido detenidos, condenados por asesinato, por participar en delitos, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver con esos muertos. Es esa memoria selectiva tan curiosa de este país, que algunos creemos que es un discurso impostado, vamos a decirlo así, del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que en el advenimiento del siglo XXI pues cuesta cada vez más de diferenciar. Y es cierto, y no lo vamos a negar, que eso a nosotros nos da una explicación que a algunos se puede ofender, y es que seguramente la sociedad más retrasada a día de hoy, culturalmente y evolutivamente, es la sociedad vasca. Y seguramente la segunda es la sociedad catalana. Ambas, que eran la esencia de lo avanzado, sobre todo por su proximidad con las fronteras internacionales, están cada vez en una estructura social más retrasada, con unas ideas más retrógradas, más propias, por cierto, de los nacionalismos del siglo XIX, y más alejadas, por tanto, de la realidad
donde vivimos. Y aquí no entramos si otros partidos son mejores o peores, porque aquí insistimos, si hay gente que vota Bildu, Bildu debe de estar en los ayuntamientos, debe de estar en las comunidades, debe estar en el Congreso. Porque la democracia es que hasta se vote a quien no nos gusta. Luego podemos entrar si hay responsabilidad, si incumple la ley de partidos o no lo incumplen, para eso que los demande alguien o los denuncie alguien, cosa que hasta la fecha se ha sucedido y ha sido archivado. Pero insistimos, creemos que estamos delante de un doble error, en este caso, el primero exclusivamente socialista de atacar directamente a Feijóo, que creemos que es una estrategia errónea, y en el otro caso un doble error, en este caso curiosamente del PNV y del PSOE, en ese cordón sanitario que imponen a Bildu, que al final parece claro que no va a dar resultado de ninguna manera. Y a todo eso tenemos que Feijóo ha ordenado ya su puente de mando con los señores Bendodo, la señora o señorita, no lo sabemos muy bien, Gamarra, tampoco sabemos si Bendodo es señor o señorito, seamos sinceros, y el señor Tellado. Así, a bote pronto, a lo mejor nos equivocamos, resulta que todos tienen un currículum brillante en la empresa privada y nosotros que somos unos ignorantes, pues no lo sabemos. Pero en principio, creemos que la suma de todos los 3 miembros, pues es en la empresa privada de 0, prácticamente de 0 meses. Recordemos, porque podríamos pensar, por ejemplo, Bendodo, lo hemos explicado, a los 20 años ya estaba en el coche oficial, allí de concejal por Málaga. El más desconocido, el señor Tellado, pues nada, desde el 97 ya estaba como jefe de prensa en el Ayuntamiento de Ferrol con el Grupo Popular, es decir, que es del 74, es decir, como quien dice, prácticamente su primera experiencia profesional es ya trabajando en el partido, y la señora Gamarra, Cuqui, como quieran llamarla, pues parece que tampoco tenga una gran experiencia profesional. Estamos haciendo una rápida mirada a su vida profesional, a ver si ha sumado algún día de profesional. Ya fue teniente alcalde en el 2003, con lo cual no se le ve experiencia alguna, con lo cual entre los 3, como hemos dicho, pues suman, el equipo de gobierno de Feijóo suma 0 días de experiencia profesional. Feijóo prácticamente suma 0 también, fue funcionario, pero rápidamente se colocó en el gobierno de la Xunta, con lo cual, con estos mimbres vamos a construir este Estado. Luego podremos decir nosotros cada día que hay que respetar a los autónomos, las pequeñas empresas. Luego saldrán cosas que vamos a comentar luego, como Olona, no en el sentido ahora político, sino en el sentido de una abogada del Estado que dice que el despido en este país es barato. En fin, se nota que ni uno en su puta vida ha montado una empresa, ha trabajado un puto día de autónomo y sabe lo que es levantar un país. Pero estos mimbres son los que van a levantar el país, o eso quieren hacer. Decíamos ayer que, salvo error que algunos ya han cometido, parece que lo tienen relativamente sencillo. Vox, mientras, sigue ofreciendo su mano, sigue jugando, y aquí lo hemos dicho, y miren que hoy nos hemos reído mucho porque nos han comentado alguno ese hipotético movimiento que puede haber del señor Pablo Cambronero, diputado, que al que parece que algunos desean, PP o Vox, pero que no acaba de haber ninguna decisión, y me comentaban, dicen, mira que si va Vox y acabas tú, y yo siempre digo lo mismo, digo, oiga, una cosa es el diputado, otra cosa somos nosotros, obviamente, pero que al final hay que reconocer que Vox, que al que en este canal saben que lo hemos tratado siempre con inmenso cariño, aunque algunos no se lo crean, lo hemos tratado con inmenso cariño porque hemos dicho, el único canal que decimos que es un partido democrático, mucho más que Bildu y otras que tengan ideas que a nosotros nos dan prácticamente ganas de levantar una papelera y vomitar, que eso es otra historia. Pero las ideas al final pueden modularse, como hemos dicho en muchas ocasiones, y pueden a veces meterse en un cajón cuando necesitas generar un poco más de confianza en los electores. Y decíamos que Vox se está comportando en ese sentido inteligentemente, porque está bajando al ruedo de la negociación, de tender la mano, de no forzar algunas negociaciones y de ser claro y contundente cuando toca serlo. Pero no fíjense en aspectos más
éticos y morales, donde seguramente está la mayor distancia de ellos con el partido del que se escindieron, del PP. Aunque, por cierto, creemos que hay más del PP que van a misa el domingo que en Vox, también vamos a decirlo así, para quien tenga ideas equivocadas. Pero sí que es cierto que en el plano político y económico parece que se están aproximando cada vez más a una centralidad, que curiosamente desde el Partido Popular parece que se alejan en una estabilidad, vamos a decirlo así. Da la sensación, que para el Partido Popular todo depende del Estado, que para ellos la estructura de Estado es intocable, que si hay 112 millones de españoles cobrando del Estado y 50.000 fulanos trabajando de autónomos, pues que esos 50.000 trabajen 50 horas al día para pagar los 112 millones, porque les importa bien poco al PP, porque consideran que son putos 50.000, que no les van a representar mucho voto. Y saben, hablamos de los autónomos, que realmente saben, son 3 millones, que esos 3 millones les van a votar seguramente, o creen en el PP que les van a votar sí o sí. Y creemos algunos que ahí empiezan a equivocarse. Explicamos el otro día que en los intradatos de las elecciones municipales y autonómicas se veían datos, por ejemplo, como uno que ya había explicado el señor Tezanos, la única cosa que parece que no había mentido, que los jóvenes votaban a Vox, pero otro que empieza a deslizarse, que los autónomos y pequeños empresarios empiezan a votar a Vox, y no por sus ideas morales, no. Los empiezan a votar por sus ideas económicas, porque se dan cuenta que el PP es una filial, digamos, de cualquier partido que considera el Estado la esencia básica del funcionamiento de un país y que no respeta a aquellos que generan beneficios. Nosotros seguimos insistiendo, señores del PP, en estos tres: Bendodo, Gamarra y Tellado. Entre los tres, les podemos decir los tres mosqueteros, que no suman ni un día en la privada, pues les diríamos que nada, que miren, que aprovechen este fin de semana, se den de baja del partido. Nada, unas horitas. Y se den de alta de autónomos. Fíjense el follón que van a tener, se van a quedar sin días para llegar a las elecciones y a lo mejor aún no se han dado de alta. Miren lo que les estamos diciendo. Y cuando vean que tienen que pagar sin facturar un duro, ya verán lo que es. Porque lo que no tiene vergüenza en este país es que a estas alturas, se lo diremos hoy que es viernes, mañana sábado, el domingo, el lunes, el martes, es el poco respeto que se tienen a aquellos que están generando la riqueza del país, que se esfuerzan, se parten los cuernos, por muchos como Bendodo, Gamarra, Tellado o incluso Feijóo. Ya no hablamos de Sánchez y otros, o de la señora Las Palmas, la de Hacienda, la Chiqui. Y esa falta de respeto, aparte de ser 3 millones de votos, que seguramente cualquier partido, y aquí abrimos el espectro, como si quiere coger la idea Podemos, que miren, que vaya usted a saber, cualquier partido que haga una oferta seria a los autónomos, y seria pasa obviamente no por decir el primer año gratis, jaja, y una mierda, porque muchos entran de autónomos a los 50 años, o descuentos por ser menor de 35, y una mierda. No, señores, esto no va así. Lo que hay que hacer es una política seria y responsable. ¿Los autónomos generan riqueza en este país? Sí. ¿Hay que pagar en este país por trabajar? No. Pues que se plantee el modelo de otros países. Claro y contundente. No se puede pagar por trabajar. No se puede tener, obviamente, al señor Amor como interlocutor, que es lo primero que habría que ventilarse, obviamente, un ser vergonzoso. Pero ese olvido de todos, a día de hoy decimos de todos, esperemos que algún partido tome el guante y empiece a apostar por los autónomos, creemos que es muy importante. Porque si los autónomos, este país no funciona. Y los están crujiendo como si no pasara nada. Aunque puestos a crujir, obviamente quien le está encantando el tema es Yolanda Díaz, que solo quiere destruir a Irene Montero. Y vamos a explicar por qué. Porque ha alabado hoy la salida de Garzón, recordemos, el ministro de la huelga de los juguetes, de estas medidas estupidísimas. ¿Ha dicho que va a dejar la política? No, ha dicho que va a dejar la primera línea política, que va a seguir en Izquierda Unida cobrando, porque este hombre obviamente se imaginan que la empresa privada tampoco tiene mucho futuro, vamos a decirlo así de claro, por no decir ninguno. Pero el concepto que tiene Yolanda Díaz es un poco el que hemos explicado en más de una ocasión. Vamos a intentar guionizarlo. Vamos a poner un guión rápido. Ustedes pónganse en el escenario. Yolanda Díaz
Aquí no hablamos de odio, sí, aquí hablamos de capacidad de generar votos. Para generar votos necesita tener infraestructura. Yolanda Díaz no la tiene. El Partido Socialista, vamos a hablar de los tres protagonistas, como si esto fuera, ¿se acuerdan aquella serie Con 8 basta? O La Casa de la Pradera, Los Singles, ¿sí se acuerdan? Aquí serían, no son con 8 basta, aquí sería con 3 basta. Pero tenemos al personaje Sánchez, que necesita aglutinar todo el voto hasta de la extrema izquierda, todo el que pueda. Da diciendo mensajitos, pero no parece que eso contagie, porque no le cree nadie, obviamente. Luego tenemos a Yolanda Díaz, que se cree una lideresa, porque como algún medio y el señor Iván Redondo dijo que podía ser presidenta, la chica se lo ha creído. Joder, tampoco pensemos que es muy lista. Pero sabe que no tiene estructura. Y luego tenemos a Podemos, que sabe que además de lo que hemos explicado al principio, que tiene los medios, los debates para participar, pues no tiene votos ni tiene nada. O sea, estamos delante de 3 cadáveres. Y cuando hay 3 cadáveres, obviamente hay que comer. Perdón, la vulgaridad. ¿Y cuál de los 3 es más débil? Obviamente Sánchez parece intocable, al menos en ese grupillo. Y entre Yolanda Díaz, a la que Sánchez quiere, e Irene Montero, a la que nadie quiere, ni Pablo, por si no te has dado cuenta todavía, Irene, por esas sesiones que has hecho, que a lo mejor no te han servido mucho, pues, ¿a quién debemos eliminar para comernos? Obviamente Irene Montero. Porque lo dijimos hace meses, que la filosofía del PSOE de Sánchez era fulminar, exterminar a Podemos, para que incluso ni se presentara, y aglutinar todo en Yolanda, que se incorporaría como una corriente en esa gran izquierda, o como quieran llamarle, o Frente Popular, que le llaman ya algunos, al Partido Socialista. Sánchez no mojaría, digamos, para bajar tanto al 4 o al 3, se lo dejaría a Yolanda Díaz, que está con tal de seguir en el poder, como si tiene que ponerse en el 0, en el -10, y se infunda nuevamente la chaqueta de Che Guevara, o de Lenin, o de Marx, o de Stalin, porque esta mujer cualquier cosa con seguir en el poder. Hoy ha hecho un tuit muy gracioso diciendo que Feijóo no sabe qué es fregar unas escaleras, como claro, ella en el piso de 400 metros con servicio y chacha, pues obviamente se imaginan remangada cada día con el vestidito de lunares, en fin. Pues la realidad es que lo que quiere, obviamente, Yolanda Díaz es exterminar a Irene Montero y la va presionando y presionando. Nosotros seguimos insistiendo en una duda existencial, que es el punto primero de hoy. Si Yolanda Díaz acaba incorporándose al proyecto de Sánchez, obviamente todos los espacios que eran de Podemos seguirán siendo de Podemos. Tenga un candidato o saque 50 votos, en las siguientes ya no saldrán, pero son suyos. Y ese factor es un factor importante a valorar. Porque ese factor, por ejemplo, también obviamente se nota en el caso de Macarena Olona, que recordemos que tras estar desaparecida dijo que si se pegaba una hostia a Vox me presentaría a las elecciones de diciembre. Pues miren, la hostia no se la ha pegado, las elecciones son en julio, pero ella, a pesar, y lo decimos con claridad porque obviamente vamos a decir aquella frase tan bonita, sabemos quiénes son, con sus asesores, que alguno ya le ha abandonado, porque no la entiende, así de claro y contundente, y ellos lo saben, pues se dedica a pasearse por las televisiones a presentar su nuevo proyecto, Caminando Juntos o Juntos Caminamos o algo parecido, donde dice, entre otras lindeces, que despedir es barato. Bueno, en fin, se nota que la abogada del Estado ha tenido mucha gente contratada en su vida, pero no tiene ni puta idea, y perdón la vulgaridad, pues saben que intentamos con esta señora meternos poco, pero ni puta idea de lo que es la vida. Y luego entra el debate monarquía o república, que como pueden ver es como aquel debate que se habla cada día en el metro. Yo me paso el día en el metro, bueno, saben que yo no, que estoy fuera de circulación y con 0 movilidad, pero hace unos meses, pues que sí que la tenía, pues obviamente yo iba en el metro y a monarquía, no, república, chay, como las espadas ahí de la guerra de las galaxias, que es la gente peleándose en el metro para decidir, que le importa un carajo a todo el mundo. Macarena, le importa un carajo a todo el mundo estas chorradas, vamos a decirlo así. Aquellos que pensaban que iba a robar votos a Vox, yo creo que deben estar pensando más que se los va a robar al Partido Socialista, porque las ideas son una tontería supina, vamos a decirlo así de claro. Se ha encontrado con un problema Macarena, que critica, en eso tiene razón, que no le ha pasado a sumar, que como es una nueva formación le obligan a tener un 1% de los avales antes del 18 de junio de los potenciales votantes. Necesita nada más y nada menos que 184.000 firmas para
poder presentarse a las elecciones. Se presentará, recordemos, solo en 10 provincias. 184.000 avales. Miren, yo es un detalle que saben que las redes no son todo, pero el perfil del nuevo partido tenía, la última vez que hemos mirado, 2.000, 3.000 seguidores. Estamos hablando de 184.000 firmas en apenas 14 días. Con todo el respeto, ¿eh? ¿Se acuerdan aquel anuncio de Impossible is nothing is impossible, nothing is impossible? Creo que era Nike. Pues estamos en lo mismo. Y si es así, el ridículo habrá sido sideral. Porque el ridículo no solo de ella, sino ya me dirán que pinto una ciudadana normal que no tiene nada ahora en una cadena como Televisión Española, entre comillas, en La Sexta, que La Sexta como es una mierda, puede ir cualquiera, pero ¿qué pinta en televisiones públicas, en horario de máxima audiencia? Pues no pinta nada. Todo es un poco extraño, vamos a decirlo así, y todo parece hecho en plan chapuza de hace 40 años. Ni se entiende. Y ahora creemos que a estas alturas, creemos algunos que ni se debe respetar, porque es una falta de respeto a todo el mundo, y es incluso una falta de respeto a aquellos que han estado trabajando durante los últimos meses y años, por ejemplo, en el Congreso. La política no es esto. La política no es cambiar de opinión cada día, uno puede equivocarse obviamente, y al final sí que nos parece justo, que quiere usted presentarse, que también nos parecería en sumar, que tampoco lo llegarían, oiga, pues la ley dice que necesita un 1% de avales de las provincias donde se presenta, con lo cual necesita al menos 184.000 avales antes del 18 de junio. Sinceramente, podemos equivocarnos, y tendrá a lo mejor 255.000. Nos parece que no los va a tener. Si los tiene, pues lo explicaremos aquí, seguramente el mismo 16 o 17 o 18. Y cero inquinas al personaje, porque igual que hemos comentado en alguna ocasión, que hay políticos que nos sabe mal, aunque alguno no se lo crea, y estamos pensando, por ejemplo, en personajes como la ministra de Igualdad o la ministra Belarra, o algún ministro como Escrivá, por decirlo con claridad, que han enloquecido y se han querido mucho el personaje y se han convertido en personajes que creemos que deberían tener tratamiento, seguramente, ya lo tienen algunos, porque no puede ser vivir por encima de tus posibilidades intelectuales, pues creemos que Macarena está en esa vía. Cero sentido a lo que hace, cero lógica. Y oiga, desde el respeto, quizá la política es una droga demasiado barata para algunos. Uno de los que también quedó un poco así fue el señor Puigdemont, pero al final a Puigdemont, con tanto recurso, tanta leche y tanta cosa, pues al final parece que el 5 de julio, vamos a ver, podría ser que el Tribunal General de la Unión Europea le diera la razón y dijera, sobre todo, obviamente gracias a la modificación del señor Sánchez de la ley, que pudiera volver a España con cero castigo. ¿Ustedes se imaginan 5 de julio, campaña electoral ya iniciada para el 23 de julio, que aparezca Puigdemont dando discursos por toda Cataluña y toda, incluido España? No creemos que eso suceda. Y que se pase tan campante como si nunca hubiera pasado nada. ¿A quién favorecería eso? Está claro que al PSOE no. Vamos a decirlo así de claro. Son los más interesados en que eso no suceda. Y a Esquerra Republicana, obviamente, que está loca por hacer un pacto, un frente independentista, tampoco parece que les venga muy en gana el tema. Se hace curioso porque al final, fíjense el detalle que hemos dicho, las dos sociedades más intelectualmente anticuadas, más retrógradas de España, la vasca y la catalana, pues al final van a tener mucho escenario en estos cambios que van a suceder a partir de las elecciones. Y cambios, algunos pensaban que habría muchos, al final ha habido escasos por el voto exterior, que al final vota muy poca gente, hay que decirlo. El caso de Asturias eran apenas 3.000 personas sobre casi 60 o 70.000 que podían hacerlo. Eso, por cierto, debería hacernos reflexionar, ¿por qué la gente que está fuera vota poco o se interesa poco? Porque aquí hay dos cosas fundamentales, y sabemos que tenemos oyentes fuera. Primero, la incapacidad manifiesta de ciertas embajadas y consulados para recabar el voto, y dos, la poca información que se tiene y la poca habilidad del gobierno de turno, porque aquí no es una cosa que falle solo con este gobierno, para atender los intereses de los españoles más allá de las fronteras. A veces te da envidia
aquellos que hemos vivido alguna vez fuera de España, cuando ves aquellas series americanas donde también que va mucho de espías y rollos de estos, pero que siempre está la embajada preocupada por un ciudadano americano que se ha perdido en medio de los Cárpatos y hay que enviar allí un helicóptero con 12.000 agentes del FBI a salvarla, aunque sea jurisdicción impropia. Y España, como otros países de Europa, no vamos a negarlo, pues oiga, que se jodan. Y eso al final pues se transmite pues que votan los que votan. Y como decíamos, el único cambio destacable, algún ayuntamiento también ha cambiado algún regidor, algún concejal, ha sido ese diputado que se ha ido de el PP a Vox, ha bajado un diputado Ayuso, ha subido uno Rocío Monasterio, Asturias, que era donde más se pensaba que podía haber cambios en la región oriental, si no nos equivocamos. Tenía que haber 900 votos de diferencia, al final el PP ha ganado, pero por 500 y pico a 400 y pico, unos 200 votos, con lo cual no hay cambio y se mantendrá el presidente Barbón, si no hay ninguna novedad de los pactos que haga. Y al final el voto exterior pues ha sido lo que ha sido, ninguna novedad en ese aspecto. Hemos dicho que era un día relativamente tranquilo y fíjense en todas las cosas que han pasado, muchas de análisis que creemos interesantes para valorar, la de los debates, la de los movimientos del PSOE, los movimientos del Partido Popular, porque esto va a ir de esto prácticamente a partir de ahora todos los días. No vamos a intentar fallar ningún día hasta las elecciones, es un reto que nos hemos puesto, algún día a lo mejor nos despistamos, o algún día estamos hechos polvo y no podemos hacerlo, pero de momento nos vemos con fuerza para empezar este trabajo arduo que nos va a llevar al día 23. Saben que tiene el Patreon, el canal de transferencia, todas esas cositas. Por cierto, agradecer a un oyente que nos ha regalado unos bombones, que estaban fantásticos, hemos comido 3, que tampoco podemos abusar. Decíamos Patreon, canal de transferencia, todas esas cosas. Nos emplazamos, si no hay novedad, hasta mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.